Dios le bendiga de una manera especial. Su hermano y su amigo Julio Hernández le saluda como de costumbre en este programa Navegando en lo Sobrenatural. Hoy tengo una palabra para el pueblo de Dios, una palabra maravillosa. Saludamos a la gente buena, a la gente maravillosa que siempre se identifican con este programa Navegando en lo Sobrenatural. Tenemos una palabra especial para todo el pueblo del Señor. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1 en adelante, habla: andad como hijo de luz. ¿Qué es ser hijo de luz? Ser hijo de luz es usted andar en luz como anduvo el Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijo amado. La palabra dice que seamos imitadores de Dios como hijo amado. Déjame decirte que si tú tienes un hijo y ese hijo no te honra la educación que tú le diste, pues lo que tú le enseñaste como buen padre, ese hijo lamentablemente no te está honrando. Sabemos que Dios pudo aprobar el ministerio de Cristo porque cuando Cristo estaba siendo bautizado, se escuchó una voz que él dijo del cielo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el Padre estaba testificando de que Jesús era un verdadero hijo de Dios. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en estos tiempos? Que también debemos de demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios con nuestro andar, con nuestra forma de comportarnos, de proceder, de hablar, de manifestarnos a las demás personas y demostrarle que somos verdaderamente hijos de luz. Dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la palabra que el Señor honró al Padre con todo su cuerpo, con la forma de vivir y cómo Él entregó su cuerpo para ser sacrificado como un olor grato delante de su presencia. O sea, como olor fragante para el Padre con ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos de entregar el cuerpo a nuestro Padre Celestial como olor grato en su presencia. O sea, teniendo un buen comportamiento delante de nuestro Señor Jesucristo, estamos tomando la actitud que tomó el Señor Jesucristo, como olor grato delante de su presencia. Así es que cada vez que nosotros esquivamos una tentación, o no nos confabulamos con las cosas del mundo, o practicamos la justicia, el amor, la misericordia y todo tipo de, se podría decir, de virtudes, eso hace que seamos olor grato delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice: pero fornicación y inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santo. La Biblia dice que los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Y dice solamente, no solamente dice eso, sino que ni aún se nombre la fornicación. Y muchas veces nosotros prestamos nuestra lengua para hablar o secundarle a unas personas que esté muchas veces hablando de fornicación y de vida pasada. Nosotros muchas veces hemos tomado esa mala decisión, pero déjame decirte que a Dios no le agrada. No vamos nosotros a conformarnos con aquellos que practican el mal de labio y que muchas veces pues nosotros terminamos aplaudiéndole su pecado. Por eso dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice así, ni aún se nombre entre nosotros. O sea, que muchas veces hay gente que empiezan a hablar pues de tener cosas, ya usted sabe, hablan de la opulencia, hablan de riquezas de medida y hablan de muchísimas cosas, y a veces nosotros también tomamos la iniciativa de secundarle. Dice que esto no conviene a nosotros. Amén. A nosotros lo que nos conviene es hablar palabras que traigan restauración y bendición. Dice: ni palabras deshonestas, dice la palabra, ni necedades, ¿vale? Aquí, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Debemos
de dar gracias a Dios por las cosas buenas, pero no debemos de estar secundando ni hablándole por ahí, hermano, a las personas palabras que no tengan ningún sentido. Porque saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Muchas veces que nosotros hablamos tanto de la avaricia y que queremos tener y elogiamos a aquellos que tienen, dice que esto es idolatría. No debemos ni aún de elogiar a las personas que tienen riqueza, porque a Dios realmente no le compete este tipo de cosas. O sea, no le agrada al Señor que nosotros nos involucremos en este tipo de cosas. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted ve, si nosotros pues nos enfocamos en este tipo de cosas, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra no dice que somos desobedientes si nosotros pues nos confabulamos en lo que se llama la vanagloria de la vida, la avaricia, que es idolatría, y empezamos pues a comentar sobre este tipo de cosas, la cual a Dios no seáis pues partícipe con ello, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, ando como hijo de luz. La Biblia dice que antes nosotros practicábamos este tipo de cosas, pero ya no debemos de practicar este tipo de cosas, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora ya somos luz. Y ya cuando usted es luz y somos luz, no debemos ya de nosotros hablar de este tipo de cosas, la cual no le agrada al Señor, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, dice así, justicia y verdad. Dice que es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. La Biblia dice que no debemos de participar, que no debemos nosotros de emparentarnos con las personas que practican la obra de la oscuridad, o sea, los caminos del pecado, los caminos de oscuridad donde te llevan hacia el mal. Hay que reprender ese tipo de acciones cuando las personas empiezan a hablar y quieren que nosotros nos involucremos de este tipo de cosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Usted ve lo que dice la palabra? Es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, nosotros nunca debemos de hablar de lo que hablan las personas que no son cristianos, porque ¿qué? Nos van a edificar. Ellos no nos edifican con su comentario, no nos edifican con los comentarios negativos que ellos hacen. Más bien dice la palabra que vamos a reprender ese tipo de cosas. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Haciendo referencia que las personas que se involucran en este tipo de situaciones o de vida, se podría decir, dice la palabra que ellos están muertos. Para Dios están muertos, no existen. Son personas que andan en las tinieblas y en las oscuridad. Por eso se le dice a ellos, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así es todo aquel que se involucre en el pecado, que vive una vida de pecado, una vida que a Dios no le agrada. Este tipo de situación dice que nosotros estamos perdidos en el pecado. ¿Y cómo nosotros debemos de despertar? Hay un toque de Dios que quiere despertarte en esta hora. Solamente el toque de Dios te puede levantar del lodo cenagoso donde tú te encuentras metido ahora. Quizás tú estás viviendo una vida en las drogas, viviendo una vida en el alcohol, viviendo una vida, bueno, en la fornicación, en la prostitución, lesbianismo, homosexualismo. Hay tanta diversidad de pecados que practican los seres humanos. Pero si ese es tu caso, amigo, que me escuche en esta hora, Dios quiere
decirte que Él tiene el poder de sacarte de la oscuridad, de ese mundo perverso donde tú te encuentras metido, porque para eso Dios nos ha levantado en este programa, navegando en lo sobrenatural, para que tú puedas entender que las cosas que tú no puedes dejar por ti mismo, que tú no puedes cambiar, Dios, déjame decirte que en esta hora Dios te puede cambiar, Dios puede transformar tu vida, Dios puede darte una nueva identidad, Dios puede hacerte una nueva criatura, porque en Él, en su mano, está el poder y su brazo no se ha cortado todavía. Solamente tú tienes que ser sabio y venir a los pies del Señor. El Señor no quiere, dice la palabra de Dios, que Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así que, mi amigo, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y para los hermanos debemos de guardar la palabra del Señor y vivir como hijo de luz, vivir como hijo de luz, mis santos hermanos. Así que debemos de andar como hijos de luz. Vamos a comportarnos como hijos de la luz. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.